Comenzamos con Vicente Plata, que es representante de FAO en Uruguay, el ingeniero agrónomo Vicente Plata. Adelante, con unas palabras. Hola, bueno, muchas gracias. La verdad que menudo desafío, ¿no?, que nos hemos puesto. Lo primero que me permitiría decir es felicitar al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, al señor ministro y a su equipo por plantarse frente a este desafío. Es un desafío que lo tenemos pendiente desde hace tiempo en Uruguay, y es raro que así sea, porque en realidad de los uruguayos que yo conozco por lo menos, y conozco a varios, casi todos tenemos algún pariente del campo, si es que no somos del campo. Por lo tanto, no nos tendría que ser tan ajeno esto de que hay un debe en la comunicación para que todos tengamos claro que el Uruguay es un país agropecuario. Así que felicitaciones de nuevo al señor ministro por plantearse este desafío. Y que sin duda va a ser un desafío para cambiar imágenes y para cambiar expectativas. Porque como bien mencionaron hoy, uno de los temas es cuando un joven empieza a pensar qué va a hacer, lo que las imágenes que haya respecto a lo que le va a permitir una mejor calidad de vida es lo que le hace ir tomando decisiones. Y también sobre las cosas que resultan más interesantes. A los jóvenes les puede resultar interesante la informática, les puede resultar interesante la medicina, pero parece que el agro no es muy interesante. Y capaz que eso es una de las cosas que vamos a tratar de comunicar. El agro es muy interesante. Es tan desafiante como el más complejo proyecto de informática. Pero capaz que no lo hemos sabido comunicar bien. Capaz que no hemos sabido mostrar bien de que llevar adelante una producción que sea sana, que sea sostenible, que además permita una buena calidad de vida para los que la llevan adelante, que permita ser comercializada exitosamente, es un tema muy complejo. Capaz que no lo hemos sabido comunicar bien. Capaz que a veces no nos esforzamos en que desde los barrios de las ciudades se tenga presente la cantidad de gente que vive en cosas vinculadas al agro y que son muy interesantes. Por lo tanto, creo que tenemos una gran labor por delante que va a requerir mucha creatividad y tener claro para qué queremos lograr esta comunicación. Y por supuesto que pueden contar con todo el apoyo de la FAO para esto. Muchas gracias. Le damos la palabra a Alejandra Sarkis, representante de ICA en Uruguay. Adelante. Buenos días a todos. Es un placer para mí, es casi mi primera aparición pública acá como estando en este hermoso país y como representante del ICA en Uruguay. Es un placer, hay muchos amigos, conocidos y gente que conozco, pero seguramente que haremos buenos lazos. Quería contarles también que desde la representación, tenemos además de la representación del ICA, el Consejo Agropecuario del Sur, que une y reúne a los ministros de Agricultura de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, y que hoy tiene la presidencia en el ministro Aguerre. Y voy a ligar las responsabilidades del ICA con las responsabilidades del CAS también, porque estamos trabajando en conjunto y a iniciativa también. Cuando el año pasado se dieron y se fijaron las prioridades del Consejo Agropecuario del Sur, uno de los puntos que se puso en la mesa, y el ministro Aguerre fue uno de quienes
estuvo ahí en punta de lanza, es el tema de la estrategia comunicacional. Yo no sabía que tenía que venir si no hubiese traído una filmina, pero para que lo vean, en este puntito acá, ahí dice estrategia comunicacional. Y todas estas son las prioridades que tiene el CAS, donde van desde los bienes públicos regionales, la sostenibilidad, la agricultura familiar. Y la estrategia comunicacional está ahí, como sumamente importante, como prioridad. Pero esa estrategia comunicacional dirigida a un público no agropecuario. Y, perdón, ministro, estoy hablando en representación suya en todos estos temas, más allá de lo que ya usted dijo. Entonces, este es un tema de todos los países. Entonces, lo primero que hicimos fue un gran desafío, porque los ministros dijeron, trabajen en eso. Hicimos como una consulta a los comunicadores de todos los países, Juan Manuel nos ayudó, y nos dimos cuenta que en los ministerios de Agricultura la comunicación es entre la gente relacionada con la agricultura, pero que no se está trabajando todavía en algo institucional, como lo vemos hoy, para mí es nuevo, y en este trabajo que estamos haciendo ya de más de un año, tener esta estrategia de conciencia agropecuaria, que me parece un excelente hallazgo el nombre, porque esto va más allá de la comunicación, es la creación de las conciencias desde todos los planos. Y como decía Juan Manuel, tenemos el cómo, el por qué, el para qué, y son muchas cosas y se abren infinitas variantes. Entonces, me parece, lo vimos los ejemplos, y hay otros ejemplos más, pero todos son ejemplos aislados, porque resulta difícil. Entonces, el tener una estrategia, como, por lo que me comentaban antes, hay una mesa de comunicadores de todas las áreas que están relacionadas, que están debajo del ministerio. Bueno, eso ya es un avance importante, esto es un avance importante. Tenemos este tema pendiente para la próxima reunión de ministros. Creo que ahí va a aparecer Uruguay como diciendo, bueno, este es el ejemplo de cómo tenemos que empezar. Pero ahora nosotros desde acá empezamos a hacer, vuelvo a referirme al mismo término, de punta de lanza, de cómo trabajarlo. Y hay mucho por trabajar. Y creo que hay mucho también... Como hablábamos también ayer, es decir, tenemos que ver a quiénes nos dirigimos, cómo damos el mensaje. No es un solo mensaje en un solo instrumento de comunicación, son muchos y es mucho tiempo. De un día para el otro no vamos a cambiar la conciencia, pero sí es necesaria cambiar la conciencia. Y cuando en ese momento, no quiero ser muy latera con todo lo que estoy contando, pero digo, cuando entre los ministros empezaron entre ellos a dialogar, lo que salía era, lo que queremos es hablar de las bondades de la agricultura o de las cosas que a lo mejor un chico no sabe que la mesa está de madera que vino de ese árbol, de este lugar que está protegido, que tiene un sistema de innovación o hay puesta innovación y de investigación en esa madera, como para dar un ejemplo. Entonces, la idea fue, bueno, porque parecía que parece y últimamente que todos los males del mundo y lo que pasa si llueve es por la agricultura, si cae piedra es por la agricultura, si no llueve es por la agricultura. Entonces, ¿cómo cambiamos ese mensaje? Esa es la idea. Desde el IICA, nosotros estamos apoyando mucho también el tema, queremos estar, y si nos permiten, trabajar con ustedes en este tema. Otra cosa que recién estaba pensando, ¿qué pasa cuando sale que hay un alimento que es malo o algo que salió mal o hay algún problema? Lo primero que hace la gente por el miedo, es decir, que a los hijos de uno no le pase algo, es decir, bueno, yo dejo de comprar esto por las dudas, aunque no esté segura. Entonces, nuestros productos son los productos que llegan a los más jóvenes, lo que alimentamos, son la base de nuestras familias, y desde el principio al final, de la investigación hasta la comercialización y después cuando los comemos. Entonces, vaya si no es tarea la nuestra del tener que comunicar todo eso a un público que no está acostumbrado a recibir este mensaje, o que lo tenemos que dar en una forma, o que saber cómo comunicarlos. Yo soy ingeniera agrónoma de comunicación, no sé nada, entonces tengo que apoyarme en quienes saben.
pero sí la idea es que este es un trabajo conjunto que como, si hablo desde ICAT, queremos, obviamente, y lo vuelvo a repetir, es un placer para nosotros que nos invite y estamos sumamente agradecidos. Y también pensando desde la próxima reunión que tendremos en el Consejo de Ministros, seguramente se dará este ejemplo como un ejemplo de comunicación y de estrategia comunicacional. Así que, bueno, un placer estar acá y muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra. Bueno, ahora le damos la palabra al presidente de CAF, Juan Daniel Vago. Bueno, muy buenos días, señor ministro, autoridades de la institucionalidad agropecuaria, de las gremiales. Es un gusto estar acá. Yo justo tenía una reunión a las 10 y la pospuse porque quería felicitar primero la iniciativa del Ministerio de trabajar en este tema, ¿no? Iba a hacer 2 o 3 reflexiones muy breves. Primero, Uruguay es un país atípico en el mundo, ¿no? Conjuntamente con Nueva Zelanda somos los únicos 2 países que tenemos somos los mayores agroexportadores per cápita del mundo. Y somos el único país que tiene 4 vacas por habitante del mundo. Entonces eso ya va marcando sin duda una tendencia de país agroexportador, ¿no? Y una necesidad de generar una conciencia agropecuaria, ¿verdad? En el resto de la sociedad, ¿no? E incluso de lo que es el sistema político, ¿verdad? Somos solamente el 1,5% los productores agropecuarios de la población total y eso lo dificulta. Y avanzando un poco más en un tema que ya hace tiempo venimos trabajando y nos cuesta, ¿no? Tenemos una comunicadora en CAF, hicimos un seminario para ver cómo podemos generar un discurso que llegue. Hemos trabajado en una cantidad de actividades buscando eso. La gran dificultad que vemos es cómo llegar a la gente cuando sobran alimentos. O sea, es mucho más fácil generar una conciencia agropecuaria, ¿no? Y esto es algo que hemos detectado en países más poblados, porque de alguna manera ahí juega la soberanía alimentaria, y es lo que pasa en Europa. En Europa subsidian los alimentos, ¿por qué? Porque no se quieren quedar sin alimentos, porque el 97% de la población quiere tener los alimentos producidos en sus diferentes países. Entonces, para Uruguay, netamente agroexportador, con una población muy chica, ¿no? Con esas 4 vacas por habitante, a diferencia de Japón, que tiene 4 habitantes por vaca, por poner un ejemplo, ¿verdad? Nos hace mucho más difícil. O sea, yo creo que hay que trabajar en esto. En CAF estamos para ayudar, para apoyar. Lo venimos trabajando hace tiempo. Quise tirar algunas ideas más como para dejarlo claro. Y no solamente en Montevideo. Yo vivo en el interior del país, vivo en Colonia Valdense, es un pueblo de inmigrantes, ¿verdad? Italianos y franceses de alguna manera, piamonteses, donde nos es difícil convencer a nuestros vecinos en una ciudad, en un pueblo de 3.000 habitantes, de la conciencia y de la importancia del agro. O sea, no es un tema es un tema de que toda la sociedad urbana de alguna forma no lo tiene muy claro y nos ven como, siempre dicen, bueno, o como llorones, o como quejosos, y eso pasa en el mundo, ¿no? Ya hay un dicho en francés que dice que haya buen tiempo o haya mal tiempo, el paisano nunca está contento, ¿no? Y no es un tema de trabajar a cielo abierto. Y bueno, yo lo dejaría por acá, estamos a la orden, tenemos información, tenemos una comunicadora, hay toda una estructura en CAF dispuesta a colaborar en este proyecto, así que bueno, ministro y el resto de los que están en la mesa con nosotros, estamos a la orden para trabajar. Muchas gracias. Muchas gracias. Le damos la palabra al presidente de INALE, al doctor Ricardo de Izaguirre. Adelante. Buenos días, muchas gracias. Desde los institutos, que somos instrumentos en los cuales estamos en la tierra, en el piso, y estamos con referentes también del gobierno, o sea que estamos muy metidos en lo que es la temática. O sea que somos gente que creemos que estamos trabajando en la realidad. Para nosotros esto es muy importante. Y este hecho de crear conciencia, vaya, si lo es, la conciencia no se crea
porque yo lo comunique, sino que se crea cuando a mí me duele algo, cuando yo soy parte de eso. Quizás eso haga la identidad que tengamos como país, como personas, cómo nos consideramos, dónde estamos y cuánto nos pega eso y en cuánto participamos. En otros países que se quejan, acá no sucede eso. Cuando llegué a Nueva Zelanda me decía el taximetrista, los tamberos están mal, los tamberos allá, acá no. Pero ya el mismo taximetrista te lo estaba... Vino un australiano al foro de INALE y nos contó que las dificultades, la población lo hacía, diciendo, ¿cómo están mal esa gente? Nosotros vamos a comprar los productos más caros porque vamos a ayudar a esa gente. Yo acá decía, si por lo menos compráramos productos uruguayos cuando en algún área está mal, qué bueno sería, qué conciencia hay en la gente de que somos la misma parte. O sea, por lo menos podríamos festejar los goles de Cavani y de Suárez juntos. Somos la misma patria, tenemos la misma bandera, pero se festeja, no nos consideramos, a no ser más allá del fútbol, como que estamos en la misma. Después nos consideramos aparte, no sufrimos, no tenemos el mismo sufrimiento de la gente. Yo me tocó ir a la escuela a caballo. Mi padre era peón de estancia. O sea que son cosas que a mí me duelen, porque venís de ahí. Y me duele más cuando en Mendoza, que en la zona que estoy ahora, se hizo un bachillerato, y el bachillerato fue el primero que se consiguió y se anotaron gurises, fue un humanístico. Ni en ciencia, ni en biología. Los botijas no sienten suyo, porque si este viejo pasa todo el día en el barro, yo no quiero hacer eso. Y es lógico, ¿no? Te quieren ver. Ahora vos vas a otros países y ves que la investigación, ya te la haciendo el botija en la escuela, en el liceo, ya te saca la sangre o la leche, la progesterona. Y acá tenemos instrumentos para hacerlo, porque tenemos un instituto de investigación que está... Pero si no trabajamos desde la escuela, desde el botija... A mí cuando fui a la escuela, había un programa de escuelas rurales. Y nos sentíamos parte. Qué bueno sería que la escuela rural, en vez de ser absorbida por una educación más globalizada, también estuviera toda la educación a nivel de todo el país metida en la parte rural. Creo que, ministro, nosotros desde esa área tenemos para meterlo. Siempre hemos estado gobernados por economía nosotros, no por ganadería. Ya eso está diciendo cómo es el país nuestro. Que estará muy bien, no quiero hacer crítica, acá no puedo hacer. Pero bueno, tal vez que esa filosofía hacia nuestra identidad y capaz que si logramos desde el arranque, desde nuestra niñez, desde nuestro botija que va a caballo y se siente parte, capaz que ahí sí logramos tener una conciencia agropecuaria, ¿no? Muchas gracias. Bueno, ahora le damos la palabra al presidente del CODICEN, Wilson Neto. Bueno, bien, en primer lugar, manifestar no solo esa alegría, sino el compromiso de trabajar en esta línea que propone el Ministerio. Nos parece importante con el acumulado en estos tiempos asumir desafíos nuevos. Yo, por supuesto, que recojo ese planteo. Yo diría, la educación en el medio rural, estamos hablando de 1.106 escuelas rurales, ¿no? Hay una presencia muy importante de la escuela rural, digamos, diseminada en todo el país. Es la mitad de las escuelas totales que dispone el país, 1.106 escuelas. También es verdad que luego, cuando se culmina el sexto año escolar, aparecen dificultades y hemos estado trabajando en conjunto, el Ministerio particularmente y varias de las personas que dirigen institutos vinculados al tema, si nos habrán dado una mano para asumir ese programa de universalización de la educación media de los jóvenes del medio rural. Hoy nuestra realidad en la educación en el medio rural es que tenemos 6.200 jóvenes del orden de 110 puntos con distintas modalidades y el resto, también con logísticas complejas de caminería, transporte para poder llegar a ella, y también tenemos al resto de los jóvenes que están con otro tipo de logística desafiándose a asistir a centros urbanos, digamos, para transitar la educación media básica. Hoy, en un trabajo que venimos haciendo uno a uno, estamos tras 200 jóvenes que su ubicación en distintos puntos del país, 3 en un lugar, 1 en otro, 6 en otro, 200 jóvenes que no hemos encontrado
articular la logística necesaria como para poder acceder a la educación media básica. Esa es la realidad. Este número era profundamente mayor hace pocos años. Digo, la logística hecha por distintos y el aporte de distintas instituciones aquí nos llevan a este número hoy. Por eso yo comparto la idea, hay una preocupación en ese sentido, y también hay un proceso, ¿no? Hay un proceso, y hoy, este año, estamos en el desafío, con el uso de las tecnologías y con otras estrategias a desarrollar de carácter semipresencial, de universalizar realmente ese punto de esos 200 jóvenes que aún no han encontrado, no hemos encontrado la administración la capacidad de generar una propuesta, digamos, viable, pertinente al contexto y viable en función de la situación geográfica, con una dispersión en zonas absolutamente definidas y personas absolutamente identificadas. Ese es un desafío no menor. Luego, también me gustaría comentar una anécdota, si así me lo permiten, que es cuando en el 2005 generamos una política en esta línea, particularmente yo estaba dirigiendo UTU, en el 2005 al 2010 nos propusimos duplicar las instalaciones de los internados para poder universalizar rápidamente el acceso a la educación media básica en la ruralidad. ¿Y qué nos pasó? Nos pasó de que si bien hemos incrementado de cerca de 2.000 jóvenes hoy asistiendo a esa modalidad en la alternancia que tenemos en UTU, también nos pasó algo fantástico. Las familias y los jóvenes nos pidieron continuar la educación media superior en ese lugar. Hoy hay 2.600 estudiantes de educación media superior en UTU, solo en UTU, en esta orientación agraria, y son jóvenes mayoritariamente del medio rural. Además hay 600 jóvenes que hemos avanzado, de aquellos 230 estudiantes que había en el 2000, que la UTU tenía en el 2000 a nivel terciario, hoy son 10.555, creció 37 veces, del año 2000 al año 2015. Y de esos 10.555 hay 600 que están estudiando específicamente tecnicaturas vinculadas al medio rural a nivel terciario. El desafío claramente continúa. La colaboración de las familias y las organizaciones ha sido muy importante para poder avanzar en este proceso. Pero esa es la educación que tenemos que abordar para los jóvenes del medio rural. Pero tenemos que dar otro paso, o estamos trabajando en otro paso, que es educar, ¿sí?, a los jóvenes en su conjunto para luego desarrollar su actividad en el medio rural. Ese es otro desafío. Y en ese sentido también hay una diversidad enorme de propuestas, como bien aquí se planteó al principio, que están vinculadas, estrictamente vinculadas al desarrollo del agro. No solamente específicas a desarrollar una tarea, específicamente agrícola o ganadera, sino todo lo que está en su entorno. Hemos generado tecnicaturas de agrónica para poder ayornar a la gente respecto a lo que tiene que ver con equipamiento y maquinaria, mecánica y electrónica, distintas informática, mecatrónica, distintas situaciones para poder comprender el avance tecnológico que claramente hoy también está en el campo, ¿no? O sea, también hay un conjunto muy importante y ha crecido en el área industrial de perfiles que luego van y se radican en el medio rural. No vivían en el medio rural, sino que su profesión los lleva a radicarse en el medio rural. Bueno, y yo para poder ser sintético, decir que este es otro paso, ¿no? Este es el paso en el cual asumimos desde la administración, en trabajo conjunto con todas estas instituciones y claramente liderado por el Ministerio de Ganadería, el contribuir en generar un gran programa que permita establecer una conciencia agropecuaria como ustedes lo han planteado. O sea, darle sentido. Esto también está vinculado al valor del conocimiento, que también aquí se hizo presente, el valor del conocimiento, la presencia de la tecnología, pero también la conciencia ciudadana del rol que ocupa la producción agropecuaria a nivel del desarrollo nacional. Y ahí creo que sí tiene que ser un programa donde la educación esté presente y además participe activamente en todos los rincones del país, no solamente en el medio rural. Y ese es el desafío, y esa es la gran idea que nos propone el Ministerio de Ganadería articulando con tantas instituciones, y es el programa en el cual asumimos el compromiso de trabajar en conjunto. Tenemos muchas dificultades, la sociedad en su conjunto, el país tiene muchas cosas para poder avanzar, pero en realidad el acumulado que venimos generando en forma conjunta nos está diciendo que tanto los jóvenes del medio rural hoy tienen más libertades, tienen más oportunidades, tienen más posibilidades, tenemos que continuar en eso, pero también el Uruguay lo tiene. El Uruguay lo tiene en función de la presencia de la tecnología y la presencia también de estos institutos. Yo veo algunos compañeros acá que
han construido y permanentemente están construyendo conocimiento. ¿Y cuál es la diferencia con otras épocas? Que han tomado la actitud de generosidad de socializar ese conocimiento a la educación en su conjunto. Yo diría a la sociedad en su conjunto. En principio, claramente, lo hacían directamente con los productores. Y hoy estamos trabajando articuladamente con esas construcciones en función de socializarlo en los ámbitos educativos. Es una gran diferencia y es también valorar el acumulado de todos esos profesionales investigadores que están cotidianamente desarrollando su actividad en los diversos institutos que aquí nos acompañan. Por tanto, simplemente para terminar, agradecer por todo lo acumulado y lo hecho en este tiempo. También agradecer la invitación, ¿sí?, que la sentimos con un profundo compromiso de generar una nueva etapa en esto que se ha llamado generar conciencia agropecuaria. Y bueno, y poner a disposición todo lo que esté en manos de la administración con esa, de alguna manera, penetración importante que la educación tiene en la sociedad en su conjunto para poner este tema sobre la mesa y trabajar articuladamente y en conjunto con todos los que aquí se encuentran presentes. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, le damos la palabra entonces al ministro de Ganadería, el ingeniero agrónomo Tabaré Aguerri. Bueno, muchas gracias. Gracias a los que me acompañan en la mesa. Tenemos mucho ruido, ¿no? Pero ese ruido es un símbolo, no está programado. Uno de los objetivos con que definimos las actividades a realizar durante las exposiciones del Prado en el stand del Ministerio de Ganadería siempre han tenido tres puntos en común a lo largo de los años. El primero es haber identificado al Prado como una oportunidad de comunicación. Para muchísimos niños y jóvenes, el primer contacto con la ruralidad es visitar con una escuela al Prado, y por eso todos los años, desde que tomamos esa definición ahora, el segundo eje estratégico para aprovechar ese espacio de comunicación es tener actividades con los niños. Es decir, nosotros no vamos acá a explicar la necesidad de la trazabilidad o la necesidad de la sanidad o las ventajas de la sostenibilidad ambiental a los productores o a los empresarios o a los adultos. Nos interesa comunicar a ese nivel. Por eso hay barullo, por eso hay ruido. A lo largo de los años ha ido cambiando la temática, porque el tercer punto o el tercer común denominador a esa estrategia tiene que ver con, a ese nivel, comunicar algunos de los lineamientos estratégicos que conformaron la plataforma del Uruguay Agrointeligente. El año pasado fue la intensificación sostenible. Como dije ayer en la inauguración, en un año de austeridad, tapamos de árboles nativos que provienen del vivero de Toledo. Pero esos árboles nativos que están a ambos lados y el techo de agua con una lluvia a través de una pantalla simbolizan dos cosas bien importantes, que seguramente los niños eso no lo van a percibir, pero ese es el mensaje para ustedes. En primer lugar, la de un país que definió en su momento una política forestal que al mismo tiempo que promovió como política pública la forestación artificial, protegió por ley el bosque nativo, lo cual 25 años después nos proyecta al mundo como el único país de América Latina que ha tenido un crecimiento exportador, un crecimiento de la superficie agrícola y un crecimiento de la forestación comercial sin haber limitado una sola hectárea de bosque nativo, salvo transgresiones que son obviamente sancionadas. Y el segundo mensaje es el del agua, ¿no? No voy a hablar de riego, no se asusten, el del agua. El agua como símbolo de un recurso natural de escasa utilización y aprovechamiento en el Uruguay, con responsabilidades muy grandes de conservación, pero transformándose también en una oportunidad de construirle oportunidades a la gente. Esos son los mensajes para los niños. Por lo tanto, lo primero que quería decir es, esta actividad que se hace acá al lado, tiene que ver con varias de las cosas que quienes me precedieron en el uso de la palabra manifestaron. Yo creo que
los del círculo más cercano me han escuchado decir varias veces en el Uruguay, somos muy profundamente coherentes con algunos de los momentos filosóficos más brillantes de Eva Ferreira y cultivamos hasta el absurdo la falsa oposición, ¿no? Acá estamos llenos de falsas oposiciones. Si te va bien es porque jorobaste algo, si ganas plata agrediste el medio, no puedo ganar o no puedo generar empleo con recursos naturales, son todas falsas oposiciones. El tema es generar la investigación, el conocimiento y las normas que nos permitan transitar con un adecuado equilibrio para todas las capas o conjuntos de la sociedad. En materia de educación básica, tecnológica y no formal, yo creo que, como dijo bien Neto, estamos en un proceso. Cuando Juan Andrés mostró unas referencias que decían cómo percibe la gente a la actividad agropecuaria, ¿no? Porque acá, discurso de convertidos, todos sabemos la importancia que tiene, no tenemos que hacernos discurso entre nosotros. Ahora, ¿cómo lo percibe la gente? Cuando hicimos la encuesta de opinión, y nos dio eso, que nos perciben como una actividad, queríamos ver cómo percibe la sociedad la acción del Ministerio de Ganadería. La verdad que si fuéramos un cuerpo bombero estábamos re contentos porque nos visualizaban como alguien que había mejorado su actuación frente a la emergencia. O sea, cuando hay una inundación, una sequía, ahí aparecemos nosotros, ¿no? Y todo lo otro, que es lo que en realidad apunta a construir política, institucionalidad, articulación institucional y todo lo que ustedes conocen como los 5 pilares de la política pública agropecuaria, no estaba percibido por la gente. Y cuando él mencionaba eso, yo reflexionaba algo que quiero compartir. En realidad, cuando uno elige qué ser en la vida, qué ser como persona, hasta lo más básico que termina siendo su identificación sexual, hay una cuestión de modelos. Yo me fijo en un modelo. ¿Tengo un modelo parental o no tengo un modelo parental? Me está saliendo lo de esposo de psicoanalista. Pero cuando decido qué hacer, a mí me pasó, alguna vez lo compartí con ustedes, yo soy de Montevideo. O sea, eso es una cosa que era bastante rara en su momento y mucho más rara en la época de mi padre. Mi padre era del interior, del departamento de Artigas. Se fue a Salto a hacer el liceo porque se le murió el padre cuando tenía 11 años. Hizo odontología y se llamaba Tabaré, igual que yo. Y yo decidí hacer agronomía. Y mi padre, muy enfermo, en un momento le confió a mi maestra de 3er año de escuela, que falleció lamentablemente la semana pasada con 91 años, pero que vos la conociste, que me grabó a fuego muchas cosas en mi formación más básica. Le comentaba a mi maestra, que lo había ido a visitar cuando él estaba con una hemiplegia, dice, se llama Tabaré, tenía para seguir con el consultorio, con los pacientes, hasta la chapa de bronce le servía y abombado hace agronomía. Él venía de la época donde estudiaban agronomía solos aquellos, mayoritariamente aquellos que tenían un vínculo con el campo, ¿no? Entonces, en realidad, yo soy porfiado, el luchar contra esos modelos, a veces lleva a que en la vida uno identifique algo totalmente diferente a lo que tiene adelante. Ahora, ¿cuál es el modelo que identifica la sociedad urbana uruguaya? Es el que resumió Juan Andrés. Es un trabajo a la intemperie, los precios son oscilantes, generalmente lo que trasciende es la emergencia o la mala noticia y no se visualiza lo que significa para el resto de la sociedad como un todo. Lo tercero que quiero compartir con ustedes es que si nosotros no, como país, ¿no? Como sociedad, no somos capaces de lograr que un modelo identificatorio vocacional vinculado a una actividad en la cual no solo tenemos ventajas comparativas, sino que tenemos generaciones
a través de políticas de Estado, que algunas son de los últimos años y otras vienen de antes, han construido ventajas competitivas que nos permiten ser competitivos al momento de generar empleo, al momento de generar valor, al momento de darle oportunidades a la gente, como sociedad nos habremos equivocado. Y esto no es un discurso reivindicativo de lo agropecuario o del punto de vista sectorial. No, no. Es totalmente reivindicatorio desde el punto de vista de lo que tenemos que entender como sociedad en dónde están nuestras oportunidades, que no son las únicas, porque tenemos otras tantas actividades donde hemos desarrollado también capacidades que nos han permitido servicios, por ejemplo, logística, informática, tecnología de la informática y la comunicación, turismo. ¿Cuántas cosas que están fuera del modelo que durante décadas se entendió como el modelo de desarrollo, que es el de la industrialización clásica? El modelo en el cual pensábamos que si no teníamos una fábrica con un galpón bien grande y una chimenea que largara bastante humo y hiciera negro mejor, era el modelo, ¿no? Hoy, el mundo de hoy es un modelo de las cadenas globales de valor, donde nosotros debemos entender que en la producción agropecuaria y agroindustrial no producimos bienes primarios. Yo rechazo el concepto de primario, porque el concepto de primario implica un origen, pero además implica un proceso que se entiende como de bajo valor agregado. Muchos de los procesos que nosotros desarrollamos tienen altísima cantidad de valor agregado generado en el conocimiento. Y ese conocimiento requiere de gente que tenga esa capacidad. La sostenibilidad es el otro. Siempre hablamos de sostenibilidad ambiental. A mí me gusta decir siempre que la sostenibilidad ambiental es un componente importante, pero atrás de estas actividades tiene que haber sostenibilidad económica. Si no hay sostenibilidad económica, es imposible tener sostenibilidad ambiental. Y cuando hablo de sostenibilidad social, en el corto plazo siempre pensamos en la sostenibilidad social vinculándolo a la agenda de derechos y obligaciones de las partes interactuantes en un proceso de captación de valor. Ahora, la sostenibilidad en el largo plazo tiene que ver con el sentimiento de pertenencia que las futuras generaciones vayan desarrollando sobre este tipo de procesos. Por lo tanto, para mí, creo que para todos los que estamos acá, el concepto del agrointeligente, la palabra inteligente está justamente para contraponerla a la del agro, que normalmente la gente lo entiende como algo básico, algo primario, ¿no? Si armo un auto en la ruta 1 con materiales 95% importados, parecería que eso es el símbolo del valor agregado. Ahora, si mando una caja de carne certificada, libre de antibióticos, con todas las tecnologías de la informática y la comunicación incorporada en el proceso, con 100 años de genética, sobre la base de pastizales naturales, cumpliendo servicios ecosistémicos y generando una cadena de valor, eso es carne. Yo acabo de venir de una entrevista, porque lo otro que tiene el Prado, y celebro la presencia de las autoridades de la Asociación Rural hoy aquí, vengo de tener una entrevista con un medio periodístico de la radio, digamos, de llegada urbana, ¿tá? El programa de Aldo Silva, ¿en qué radio? Yo no sabía ni que existía. Y entonces le digo al hombre, me encanta tener esta entrevista acá, porque yo a usted lo veo siempre coqueto, con corbata al tono, lo dije al aire porque con corbata al tono, con luces generalmente azules, muy bien enfocado. Me encanta tener la entrevista en el galpón de los caballos con olor a jergón, me encanta. Lamentablemente en la radio no sale el olor. Pero, ¿qué es el Prado entonces? Es una oportunidad de comunicación. Porque tal vez, si no fuera por el Prado, o si no estuviéramos en el ámbito del Prado, esa entrevista no hubiera tenido digamos, el encare o el entorno que tuvo. La sostenibilidad social de todo esto tiene que ver con generar oportunidades auténticas, genuinas, competitivas, una agenda de derechos, una agenda de obligaciones, que es tan importante como la agenda de derechos,
para finalmente construirles oportunidades a la gente, que de eso se trata, de que los jóvenes de hoy identifiquen a toda la gama de oportunidades que puede tener la actividad agropecuaria desde la perspectiva de que formamos parte, independientemente del rol que juguemos, de una de las actividades o profesiones más nobles y con una visión de futuro, para mi gusto, próspera. En un mundo de 9.000 millones de habitantes, con creciente tendencia en capas económicamente de clase media, entendiendo por clase media no cuántos dólares gana, sino si consume proteínas de animales o no consume proteínas de animales, el Uruguay, yo creo que la región, pero el Uruguay dentro de la región, tiene la posibilidad de proyectarse al mundo con un proceso de agregado de valor que incorpore, certifique, demuestre y sostenga muchos de los atributos que están dentro de nuestra política. Y habrá jóvenes que serán prósperos en la actividad agropecuaria o en alguna de las cadenas que se generan a partir de la actividad agropecuaria, porque Alicia dijo hoy, 247.000 puestos de trabajo están vinculados directa o indirectamente a las cadenas de valor que tienen como base la actividad agropecuaria. Eso es el 17% de la población económicamente activa del Uruguay, y cuando lo cuantificamos en términos económicos es más o menos un 25% del PIB, cuando miro toda la cadena del negocio de las cadenas agropecuarias. Yo creo que esa es una gran oportunidad para generar riqueza, pero sobre todo para generar oportunidades de desarrollo personal. Como arrancan los modelos, creo que acá estamos incorporados todos, desde la escuela. Es decir, el Uruguay del Ceibal y el Uruguay de la trazabilidad no los hemos logrado conectar. Y yo creo que es un gran desafío, porque creo que es un gran desafío que va a ser mucho más fácil para las nuevas generaciones. A los que nos cuesta un poco la computadora, vemos maravillados cómo nuestro nieto maneja el teléfono mejor que nosotros. Bueno, eso pasa con nuestros nietos o con los nietos de un tipo que está en el campo. Entonces creo que incluso en los programas de estudio, me parece que por ahí va la línea de pensamiento de Ricardo, hasta en los programas la incorporación de la temática agropecuaria desde la perspectiva positiva es un tema evidente. Y el otro tema es, y termino, es el permanente conflicto, que lo vamos a tener en la medida que sigamos desarrollándonos, de la percepción de los impactos ambientales que los procesos productivos tienen, todos, ¿no? Los agropecuarios y los no agropecuarios. Porque el Conrad está arriba de un gran médano, ¿no? El otro día me mostraron una foto de Punta del Este del año 1912, y era maravilloso el médano que había ahí, ¿no? Pero bueno, ahí trabajan 1.200 o 1.500 personas. Entonces el conflicto del ambiente, el crecimiento demográfico y las actividades económicas va a ser un conflicto, un sano conflicto de discusión permanente. Y me parece que también tenemos que tener ese tema en nuestro radar cuando hablamos de construcción de conciencia agropecuaria. Bueno, sintéticamente, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Generado el compromiso entonces de continuar con este trabajo, agradecemos la presencia y seguimos coordinando. Gracias.